Bienvenidos a esta sesión número 5 del curso de Excel básico. Bien, hemos estado viendo diferentes sesiones y viendo diferentes tipos de herramientas y usos, ¿correcto? Pues continuamos con esta quinta sección y vamos a ver todo lo que tiene que ver con los famosos formatos de celdas. Bien, y para eso vamos a aperturar otra vez Excel con doble clic. Y luego abrimos un libro en blanco donde vamos a empezar a trabajar, ¿correcto? Muy bien, para eso voy a crear una pequeña tabla, bien, sencilla nada más, donde vamos a poner, por ejemplo, ok, vamos a poner otra vez ahí, número. En la siguiente, vamos a poner ahí, trabajador. Luego su DNI, su sueldo. Muy bien. Y vamos a darle una forma, ¿no? Vamos a ampliar un poquito. Bien. Y vamos a hacer que sea pues de 10 trabajadores. Bien. Tomando un ejemplo bien básico y sencillo. ¿Correcto? Vamos a hacer igual a trabajar series como lo vimos la vez pasada. Vamos a ponerle trabajador. Listo, trabajador número 1. Esta vez lo voy a separar, guión 1. Ok, y voy a arrastrarlo. Bien, y ahí se genera trabajador 2, etcétera. Bien, en el caso de DNI, 18. Bien, y vamos a generar una serial de 150 en 150. ¿Correcto? Entonces, pulsamos aquí, columna, lineal, perfecto. Y un incremento de 150. Aceptar y ahí está. Y en el caso del sueldo vamos a poner 1800. Bien. Y vamos a crear una serial en columna lineal que vaya pues de digamos 150 en 150. Bien. Columna lineal, perfecto. Y ya está. Muy bien. Hasta ahí vamos a eliminar las líneas de cuadrícula para que se pueda ver el espacio de trabajo en blanco. Bien, para eso me voy a la ficha vista, luego elijo líneas de cuadrícula, lo desactivo y automáticamente se queda en la hoja en blanco el espacio de trabajo, al cual yo mismo lo selecciono. Bien, y me voy a inicio y elijo bordes, los bordes básicos que hemos estado trabajando. Ya vamos a ver unos bordes un poco más avanzados, ¿correcto? Vamos a centrar la tabla. Ya está con los valores. Bien, listo. La vamos a dejar ahí, no la vamos a autoajustar ni nada. Que esté con su pequeño espacio para poder tener, listo, una amplitud. Muy bien. Entonces ahora ya nos vamos a solamente a conformarnos con este borde tan simple y sencillo, ¿no? Que nos puede sacar de apuro en el momento, pero queremos darle un poco más, digamos, de presencia, ¿no? Una mejor presentación. Entonces para eso, bien, voy a, en este caso primero voy a poner la cabecera, bien, voy a ponerle negrita para que estén ahí los títulos, correcto, y ya está. Y ahora voy a hacer lo siguiente, voy a seleccionar todo el área y voy a trabajar en este caso con los tipos de bordes que hay, los colores de borde, listo, si podemos agregarle un fondo a la celda, a las cabeceras, ok, y podemos inclusive los títulos, bien, a veces los títulos son muy largos, cierto que podemos autoajustar, ¿no? Pero a veces también siguen siendo demasiado largos. Entonces hay títulos, por ejemplo, en el caso de las planillas que no va de forma horizontal, por ejemplo, número, trabajador, DNI, sueldo, sino están en forma vertical o están en forma diagonal. Entonces ahí ahorramos espacio, porque no es lo mismo un título que diga, por ejemplo, descuentos del trabajador. Imagínense, ese rótulo que estuviera acá, o hubiera más rótulo por acá, o etiqueta, sería demasiado largo. Entonces, para no estar ajustándolo en 2 o 3 líneas, podemos hacer que sea en forma diagonal o en forma vertical. Eso nos ahorraría un montón de espacio. Entonces, vamos a trabajar. Por eso mi objetivo fue poner, listo, la hoja completamente en blanco, sin líneas, bien, sin líneas guía. Entonces, lo que voy a hacer, número 1, voy a seleccionar, correcto, la tabla. Y luego que ya la tengo seleccionado, simplemente pulso clic derecho en cualquier parte de la tabla. Bien, y voy a elegir esta opción que siempre se utiliza.
que se llama formato de celdas. Bien, el nombre es atribuido a que aquí voy a cambiar todo tipo de estilos, no solamente al contenido, sino sobre todo al borde, el fondo y a cada cosa estética que se pueda dar en una tabla. Bien, entonces formato de celdas es la opción más utilizada cuando uno quiere darle una forma o quiere darle un estilo. Pulso clic ahí y va a aparecer esta ventana, la cual se llama formato de celdas. Tiene varias fichas. Número, que se trabaja con el tipo de dato que haya en Excel o que haya en la hoja de Excel. Tenemos alineación, que es lo que vamos a ver. Tenemos fuente, que es el tipo de letra que está en la parte izquierda acá, pero acá está bien resumido, acá está más completo. Tenemos los bordes, que es lo que voy a trabajar hoy día, el relleno también, y la última ficha que muy poca gente lo utiliza, y más se utiliza en un Excel avanzado, que es proteger, que en su momento lo vamos a visualizar. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer en este caso, listo, voy a donde dice bordes, y me doy cuenta que no solamente existen estos bordes básicos, sino existen bordes con estilo, un color de borde, los preestablecidos, a dónde puedo aplicar los bordes, ¿listo? Y cómo es que se vería cada uno de ellos. Perfecto. Lo normal siempre es el borde de líneas sólidas, es decir, las clásicas líneas trazadas. También hay estilo de borde puntiagudos, discontinuos, bien, que se pueden ir aplicando también, ¿ok? En este caso lo vamos a dejar con el borde de línea tradicional, ¿no? El que siempre hemos utilizado, ¿no? El estilo de borde clásico. Muy bien, ¿a dónde quiero aplicar el borde? Lo quiero aplicar no solamente al contorno de la tabla, sino también en los interiores. Bien, entonces voy a elegir acá contorno y interiores, Bien, voy a poner un borde un poquito más grueso, ahí está. Voy a poner un color de borde, por ejemplo, azul. Muy bien. Como digo, lo aplico acá. Ahí está, en contorno, pero también en interiores. Entonces, en interiores. ¿Correcto? Entonces, cada uno de estos se va seleccionando y lo tengo listo. Muy bien. Ahora, también yo puedo aplicar un color de relleno. Bien, por ejemplo, acá en relleno voy a aplicar, supongamos, un color, se me ocurre, naranja. Bien, entonces debe estar quedando de esta forma. Aceptar. Bien, y noten cómo queda nuestra tabla. Ojo, no el contenido que hay, sino los bordes. Estoy trabajando los bordes. Ya quedó con una línea sólida un poco más gruesa, el color azul, y tanto en el contorno como en los interiores. ¿Correcto? Muy bien, seguimos trabajando acá. Pulsamos clic derecho otra vez. Formato de celdas. Bien. Y una vez que hemos trabajado ya los diferentes tipos de formatos, a ver, vamos a aplicar lo siguiente. Voy a seleccionar la cabecera. Bien, y me voy otra vez clic derecho, formato de celdas. Ok, y en formato de celdas voy a aplicar un color, por ejemplo, a ver, puede ser un color naranja. Bien, un color naranja y pulso aceptar. Entonces vamos a aplicar, ahí está, justamente apliqué este color para la cabecera, ¿no? Si hubiera seleccionado todo, se hubiera aplicado a toda la tabla, pero yo no quiero, yo solamente quiero la cabecera, ¿correcto? Entonces he aplicado un color, como dice acá, de fondo, ¿bien? Y con eso entonces yo ya puedo tener ese estilo. Bien, aceptar. Y ahí lo tenemos. Ahora necesitamos aplicar, bien, un fondo, por ejemplo, acá. Y para eso otra vez clic derecho, formato de celdas, y en el formato de celdas, bien, vamos a aplicar un color, por ejemplo, bien, a ver, ya este color aquí celestito, y luego pulso a aceptar. Entonces, si se van dando cuenta, puedo ir aplicando o a toda la tabla, o en especial a toda una columna, o toda una fila, o quizás a una sola, digamos, sección que hay, bien. Y eso me va a permitir poder tenerlo de esa forma, ¿correcto? Muy bien. Ahora, lo que voy a mejorar es esta parte. Voy a seleccionar, voy a hacer negrita, cursiva, pero para que se note o resalte voy a ponerle un color blanco. O mejor blanco no, sería... ya, lo dejo en negro mejor. Perfecto. Entonces, ahora voy a hacer lo siguiente. La cabecera, como repito, los títulos y rótulos pueden ser grandes, que abarcan 2 o 3 celdas y hasta 2 o 3 renglones. Entonces voy a tratar de que sea en forma diagonal,
Lo voy a poner también en forma vertical para que vean ustedes cómo es que ahorra espacio bastante. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, selecciono esta parte de acá de la cabecera, pulso clic derecho, luego elijo de clic derecho lo que es formato de celdas, bien, y en formato de celdas lo que voy a trabajar justamente, bien, es lo siguiente, me voy a donde dice alineación, ya no elijo borde ni relleno, sino alineación, y lo que está seleccionado dice mostrar en horizontal, quiero que esté centrado, está centrado en horizontal, está centrado, en vertical también está centrado, bien, pero necesito ajustar el texto, no voy a ajustar el texto porque cada uno es una etiqueta distinta, no puedo ajustar el texto. Si quisiera poner un título general, sí, ahí sí tendría que ajustar un texto. Bien, ya lo vamos a ver. Listo, reducir dice hasta ajustar. No, porque yo lo quiero así que haya un espacio entre cada uno de ellas. Combinar celdas, no tengo por qué combinar celdas, ¿no? Como repito, son columnas distintas. Ajustar textos tampoco, porque si no me va a quitar el pequeño espacio que tengo para que se vea un poco estético. Entonces, en este caso no puedo aplicar nada de esto. Bien, ahora me dice, ¿cuál es la dirección de derecha a izquierda? Dirección del texto, obviamente según cómo está el contenido. A esto se refiere cómo yo puedo direccionarlos. Nosotros en el idioma, lo que es occidental, siempre escribimos de izquierda a derecha. Si estuviéramos en otro idioma sería al contrario. Entonces lo voy a dejar tal como está, como si fuera con el contexto. Bien, si no por defecto está de izquierda a derecha, bueno, que vendría a ser lo mismo de arriba. Pero si estoy en otro país o es otras personas, por ejemplo, de Asia, tendrían que escribir de derecha a izquierda, ¿no? O como están acostumbrados, por ejemplo, en Medio Oriente, que escriben también de derecha a izquierda. En ese caso lo dejo como está predeterminado, que es contexto. Muy bien, pero lo que me interesa es dar espacio en las etiquetas, que no estén muy pegadas. Entonces, donde dice orientación, yo voy a mover esta cuadrícula. Miren, puedo hacer que el texto sea así, hacia abajo, como si fuera un acróstico. Bien, pero no, yo lo que quiero solamente es que en todo el texto se direccione y solamente muevo, por ejemplo, ahí, listo, ahí me indica los grados. Si yo supiera con exactitud los grados, lo podría poner de manera manual, listo, y luego que está todo correcto, pulso aceptar. Y miren lo que pasa, tengo de manera horizontal, ok, los títulos en la parte superior. Bien, se ve un poco estético, mucho mejor, ¿correcto? Pero yo no lo quiero a veces así porque mire, se sale del borde y como que no es tan presentable, ¿no? Entonces voy a seleccionar de nuevo, bien, otra vez clic derecho, formato de celdas, ok, formato de celdas, y luego de ahí, ahora voy a orientarlo de otra manera, voy a hacer que esto vaya en vertical, o sea, está en 90 grados, listo, y en este caso voy a pulsar aceptar y a ver cómo va quedando. Bien, y si notan ahí, entonces ya está de manera vertical y aquí ya puedo ahorrar espacio bastante, ¿no? Ahora voy a ajustar la tabla, doble clic, bien, sigue manteniéndose el espacio, acá en DNI doble clic, listo, sueldo, doble clic. Miren, la palabra sueldo, por ejemplo, es más grande que el contenido, pero al colocarlo en forma vertical y pulsar doble clic, miren cómo se ajusta. Si yo esta palabra sueldo estuviera en horizontal, abarcaría 2 celdas. Entonces, de esa manera yo puedo ahorrar espacio, ¿correcto? En trabajador, también la palabra es casi igual, entonces la vuelvo a ajustar y tendría de esa forma mi pequeña tablita. Bien, que está con su formato básico, ¿no? En lo que se refiere a la cabecera, ¿correcto? Entonces, de esa forma yo puedo tener diferentes tipos de alineaciones, aplicar bordes, colores de bordes, etcétera, bien, a una tabla. En este caso una tabla básica, ¿no? Ya no solamente aplicando bordes negros o bordes sencillos, sino ya trabajando con fondos y colores. Es más, puedo cambiarle si deseo el tipo de letra. Bien, puedo ponerle por ejemplo acá, vamos a buscar un tipo de fuente que sea más o menos atractivo. Podemos colocar, a ver, vamos buscando un poco de fuentes. A ver, este es sans serif, puede ser, listo, y puedo agrandar, inclusive acá puedo colocar 12 y hacerlo un poco más grande, o utilizar la letra A y la letra A minúscula, bien, con reducción de texto o con amplitud. Bien, acá lo que haría después ya es ajustarlo. Bien, lo vuelvo a ajustar y ahí tendría
todo listo. Bien, ahora para que esté un poco mejor voy a ponerle esto de acá, el signo monetario, que en este caso es contabilidad. Amplío la columna y lo tendría de esta forma. Bien, nos olvidamos, algo importante, nos olvidamos de esta parte. Sin querer he seleccionado toda la tabla, he aplicado el formato, color, tipo de letra, todo el formato de texto de fuente, pero me olvidé de la fila 10. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Seleccionar y aplicar todo lo que acabo de hacer acá. Pero para no estar haciendo eso de forma manual, lo más fácil es lo siguiente. Si toda esta tabla mantiene el mismo formato, entonces por lógica esta también debe mantener. Entonces lo que voy a hacer es algo muy simple. Selecciono cualquiera de estos tres, por ejemplo, selecciono el de acá que dice trabajador y en la parte superior izquierda, en la ficha inicio, hay una pequeña brocha. Esa brocha me permite copiar, pero no el contenido, sino me permite copiar en este caso el formato, lo que acabo de aplicar acá. Bien, repito, si yo quiero darle formato acá o a todo y selecciono número, no quiere decir que esto se va a reemplazar por números. Lo único que va a coger es el estilo, el formato que yo apliqué y lo va a aplicar a esto de acá, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, se me ocurre ponerlo en 2550. Me voy a la brocha, listo, pulso clic. Noten que el cursor ya cambió. Ahora hay una brocha al lado del signo del cursor de selección. Ahora lo que tengo que hacer es ponerme acá, en este dice trabajador 10, la fila 10, pulso clic sin soltar y voy pintando la siguiente y la siguiente. Aquí se está aplicando el formato que en la parte superior está seleccionado. Una vez eso, suelto el clic y notan que automáticamente el formato que era de 2555, el estilo que apliqué, se acaba de aplicar no solamente a un texto, no solamente a un monto numérico, sino también se acaba de aplicar, listo, a otro valor numérico. Pero acá, por ejemplo, encontramos un error. Como se ha aplicado formato tipo moneda, también se ha aplicado acá. Y este no debería ser formato moneda. Entonces podemos solucionarlo de otra forma muy simple. Podríamos copiar el formato de este, acá. O la otra es, podemos cambiar de tipo del tipo de dato. Entonces simplemente, en vez que sea soles, dice contable, voy a aplicarlo general. Y al aplicar general, elimina tanto el formato que puede ser de fecha, moneda, hasta de número, y lo convierte en un formato estándar, un formato general. Bien, en otras palabras, es un número como si no tuviera un signo. Bien, o lo que en matemáticas se llama valor absoluto, algo que no tiene ni signo, solamente es un número así a secas. Bien, entonces esa fue una salida que hemos tenido, acá lo puedo ajustar. Si es que apliqué un formato erróneo, puedo borrarlo y volverlo a escribir, o lo más fácil sería aplicar un formato semejante a ese, o la otra es simplemente cambiarle el tipo de dato y automáticamente, listo, se queda al formato que estaba inicialmente. Entonces con eso yo ya puedo tener mi tabla formateada, si se puede llamar así, bien, y lista para poder seguir trabajando. Bien, ese es algo muy importante. Bien, hablamos también que podemos combinar. Acá no le hemos puesto un título, vamos a ponerle un título. Bien, vamos a ponerle, por ejemplo, ok, cuadro de trabajadores. Enter. Muy bien. Si se dan cuenta, este título pasó 2 celdas. Bien. Ok, lo que voy a hacer ahora es la combinación de todo lo que yo haría en esta opción. Bien, solo que me permite ahora cambiar hasta los formatos. Entonces lo que voy a hacer es algo muy simple. Voy a seleccionar todo esto. ¿Listo? Y voy a, otra vez, clic derecho, me voy a la opción de clic derecho, formato de celdas. Repito, todo lo que está en esta parte lo voy a trabajar acá. Bien. Lo primero es que esto de acá, como es un título general, necesito que se combine, esté unido. Todas las celdas pasen a ser una sola, como lo hemos visto en las sesiones anteriores. Entonces para eso le digo, quiero que me alinee de forma horizontal en el centro, de forma vertical en el centro. Muy bien. Ajustar texto, sí, ajustar texto. Dice reducir hasta ajustar, no. Combinar celdas, sí, eso sí quiero combinar celdas, que es como hiciera clic acá. Entonces voy a combinar celdas. Repito entonces, acá dice combinar y centrar, que es lo mismo combinar y centrar y ajustar, ¿correcto? Entonces ya tengo las 4.
listo para poder aplicarlo. La dirección lo dejo tal como está, en horizontal, eso no cambia. Entonces, al pulsar aceptar, automáticamente, ¿qué va a hacer? Va a combinar las 4 celdas, las va a centrar, listo, y las va a alinear vertical y horizontalmente. Bien, pero me faltó poner quizás ahí un tipo de color. Entonces, otra vez, control Z, lo voy a deshacer. Voy a volver a seleccionarlo, clic derecho, formato de celdas. Bien, había dicho que voy a centrar vertical, centrar horizontal. Va a ajustarse, voy a combinar, ahí está todo listo. Luego me voy, por ejemplo, a borde. Le voy a decir que sea el mismo borde, ¿ok? El mismo borde. Acá. Le voy a decir que es, en este caso, es el contorno. Bien, porque no tiene líneas internas porque está combinado. Muy bien, luego de ahí le voy a poner un relleno de fondo, un color de fondo distinto. Le voy a poner, por ejemplo, un color amarillo. Muy bien. Y luego aceptar. Y ahí quedó, ¿no? Centrado, amarillo, con borde, más grueso inclusive. Bien. Y acá simplemente le pondría negrita. Esa es ya para terminar la parte de la estética o el estilo o el formato que se va a emplear. Entonces, en resumen, lo que hemos visto es aplicar un formato, ¿listo?, completamente distinto al borde tradicional y sencillo que hemos estado trabajando. Estos formatos que estamos aplicando son formatos personalizados. Son formatos básicamente creados por uno mismo, ¿no? De esa forma también podemos aplicar otro tipo de formato de celdas. Estas de acá simplemente han sido personalizadas, pero también existen formatos de celdas que son ya establecidas por Excel. Entonces vamos a poner acá para la hoja 1, vamos a ponerle, listo, el título, formato, vamos a poner formato 01. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es duplicar la hoja 1, ya saben, control, clic a la derecha, voy a poner ahí formato número 02 y enter. Y en este formato 02, bien, voy a aplicarle un formato predeterminado, que ya no es personalizado como el que hice en el formato 1, sino son formatos preestablecidos del mismo Excel. Bien, y en la parte superior, yo tengo justamente en la ficha inicio, tengo en la parte de estilos, bien, yo puedo aplicarle diferentes tipos de formatos. ¿Listo? Hay estilos de celda y hay formatos para toda la tabla. Para eso entonces voy a seleccionar todo esto, tanto el título general, la línea de subtítulos, ¿listo? Y el contenido. ¿Listo? Y existen 3, formato condicional, bien, que ya lo vamos a ver más adelante, el formato de tabla, de toda la tabla, y el formato solamente de las celdas. Vamos primero a aplicar, ¿listo? Si expando, se dan cuenta, miren cómo cambia. Voy a aplicar primero el formato de toda la tabla. Para eso selecciono toda la tabla, me voy a formato de tabla y yo tengo para elegir. Tengo claro, tengo medios, tengo oscuros. Tengo un nuevo estilo que yo mismo puedo aplicarle, bien, parecido al que hemos hecho de manera personalizada. Pero en este caso voy a trabajar con este formato de acá. Pero algo muy importante, antes de empezar este formato de tabla, quiero que noten algo. Esta tabla es una tabla común y corriente, para que la vean. Es una tabla que tiene en todo el contorno, en todo el borde del contorno, es una tabla normal. En las esquinas no tiene nada, termina simplemente en punta, bien, en los 4 lados. No hay nada. Bien, perfecto. Ahora, esto se llama formato de rango o de tabla, ¿no? Formato de tabla tipo rango, en otras palabras. Lo que voy a aplicar ahora es un formato de tabla propiamente, donde va a variar justo en esta parte, justo en esta esquina inferior derecha. Bien, entonces este es un formato basado en rangos, en un rango, ¿listo? Una tabla en base a rangos. Pero lo que voy a hacer ahora, selecciono, me voy a inicio, elijo formato de como tabla, no como rango, y luego de ahí voy a seleccionar uno. Cuando yo paso el mouse por cualquiera de ellos, no pasa nada, ni siquiera cambió nada. Bien, pero si yo aplico uno de ellos, automáticamente se va a aplicar a todo el contenido. Por ejemplo, quiero un formato de tabla como este.
Entonces, ¿qué hago? Simplemente pulso clic, se va a seleccionar, ¿listo? Y ahí dice bien claro, ¿dónde están los datos de la tabla? Los datos están acá. Si los datos no estuvieran completos, es decir, he seleccionado, por ejemplo, todo menos el título, cuadro de nombre, me va a decir dónde está. Entonces tendría que minimizar y volver a seleccionar todo. En el caso que quiera incluir la cabecera. ¿Bien? Pero en este caso ya seleccioné todo y está marcando todo. Perfecto. Muy bien, dice, ahora me pregunta, ¿la tabla tiene encabezados? Sí tiene encabezados. Si no tuviera encabezados, simplemente no lo activo. Pulso aceptar y listo. Y miren lo que pasa con esa tabla. Se acaba de aplicar justamente el estilo, que es intercalado. Bien, este color lo ha mantenido, este también lo ha mantenido, el de arriba también lo ha mantenido. ¿Listo? Pero los datos interiores siguen ahí, como el modelo que acabo de seleccionar. Ahí está el modelo. En este caso, si yo ahora, listo, aparece algo interesante. Cuando yo no lo selecciono, aparece la ficha hasta ayuda. Cuando yo marco la tabla, aparece una nueva ficha que pertenece a Excel, que se llama diseño de tabla. ¿Ya? Yo acá lo sigo teniendo, esto sigue cambiando, sigue cambiando. Pero si yo quisiera algo más detallado, me voy a diseño de tabla y acá yo puedo trabajar otra vez lo mismo, el estilo de tabla que seleccioné, por ejemplo este. Bien. Por ejemplo, le aplico clic ahí, ya está. Pero también me permite tener diseño de tabla que se activa al seleccionar el rango y me doy cuenta de muchas cosas, ¿no? Puedo hacer resúmenes, puedo quitar los duplicados. Y otra cosa importante, si esto quiero regresarlo al formato anterior, que era de rangos, tendría que seleccionar esto, convertir a rango. Bien, ahora vamos a ver qué cualidades tiene esto. En primer lugar, mi título se acaba de, digamos así, deformar, porque me han aparecido estas cositas acá como unas flechitas cuyo nombre se llaman filtros, y lo vamos a ver más adelante, y yo no quiero que haya filtros. Bien, ese es uno. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Que en la parte inferior derecha aparece ya una pequeña esquinita. Entonces, si yo por ejemplo elijo 11, automáticamente Excel detecta que es un estilo de tabla, porque acá está en la esquina inferior derecha, y automáticamente aplica el estilo. Acá era un naranja oscuro, acá es un naranja más claro. Entonces acá le puedo llamar trabajador, listo, trabajador 11, un DNI, listo, cualquiera, por ejemplo 20, 24, listo, y un sueldo distinto, 3200. Muy bien, pero lo que me interesa más es que el formato de tabla se queda. Entonces no necesito, imagínense, si me han agregado ustedes 100 filas más y es un formato de rangos, entonces tendría que volver a aplicar el estilo y otra vez colores. Peor si todavía está intercalado los colores, imagínense, tendría que hacerlo fila por fila. Olvídense, sería demasiado largo y trabajoso. Entonces, si es un formato de tabla, bien, ha pasado de ser un formato de rangos a uno de tabla, entonces va a aplicarse de manera rápida los estilos. A ver, si yo selecciono y arrastro, noten que aparece esto. Si yo quiero, por ejemplo, que llegue a 15, yo arrastro, llego hasta 15. Bien, en la otra igual, si hubiera arrastrado en formato de rangos, se hubiera generado los contenidos 11, 12, trabajador 13, 14, pero no hubiera aplicado los rangos, los formatos. Hubiera tenido que volver a hacerlos, o hubiera tenido que seleccionar y hacer copiar formato. Y si la tabla es demasiado grande, entonces lo más práctico es convertirlo en formato de tabla. Bien, en un formato de tabla. Ok, una vez que yo ya lo tengo en formato de tabla, supongamos hasta el número 15, y quiero regresarlo a formato de rango de celdas, entonces lo que voy a hacer es algo muy simple. Basta con seleccionar, listo, otra vez la tabla. Me voy a la parte superior derecha que acaba de aparecer la nueva cinta que se llama diseño de tabla. Y ahora voy a hacerle clic donde dice convertir en rango. Es decir, esa tabla que tiene formato de tabla se va a convertir en una tabla
con formato de rango. Bien, para que quede claro ese término y no nos estemos confundiendo. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Hago clic acá. Bien, me dice, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Sí. Pulso aceptar y ya está. ¿Qué pasó? Simplemente el formato que apliqué tanto en la cabecera como en todo el contenido, como estaba antes en formato de tabla, no se ha perdido. Sigue tal como está. Ya no está la esquina inferior derecha con esa pequeña esquinita. Es más, si yo pongo por ejemplo acá 16, vamos a ver si se aplica. Sí, se aplicó. Bien, entonces, pero si tuviera más hacia abajo, ya no va a aplicar. A ver, vamos a arrastrar a ver cómo lo vemos, cómo saldría. Y noten que ya no aplica los colores intercalados. Debería seguir acá en 16 este color, pero no sale, porque ya está en un formato de rango de celdas. Control Z. Bien, entonces ahí me doy cuenta que es distinto. Ahora, la cabecera sí se acaba de dañar, pero esto nuevamente lo podemos combinar. Combinar es entrar, aceptar, listo, y le cambiamos ya un color diferente, le ponemos un negro, color negrita, y ya está. Y al final lo único que hemos mejorado, lo que se había dañado al inicio, era la cabecera principal, pero el resto ha estado como siempre, igualito, y al contrario, el contenido ha cambiado distinto, ¿no? Entonces, tiene una estética diferente completamente. Bien, otra forma de darme cuenta que ya se convirtió a formato de rangos es que lo vuelvo a seleccionar, elijo otra vez acá formato de tabla, paso el mouse y si se dan cuenta, no cambia nada. Quiere decir que ya está convertido en un formato de rangos. ¿Bien? Entonces, formato de rangos es una tabla formato de rangos donde yo mismo lo personalizo, o es una tabla formato de celdas en la cual tiene de manera automática bien el estilo que yo elegí para ese tipo de formatos, ¿correcto? Muy bien. Y algo muy importante, bien, es que yo puedo darle un estilo distinto. Si vemos este con el de acá, es completamente diferente. El de acá se ve un poco más estético y mucho mejor, solamente habría que ajustar las columnas. Voy a cerrar la ficha ribbon, listo, y si notan, tiene un estilo, una presentación completamente distinta. Bien, entonces, en la sesión de hoy hemos visto justamente a trabajar los bordes, listo, los estilos de bordes, tanto interior como exterior, los formatos que hay predeterminados, bien, y también todo lo que tiene que ver con los estilos de texto, ¿no? Que yo puedo aplicar en una tabla en especial, ¿no? Comparando un formato sencillo y simple de un formato ya un poco más estilizado con lo que se llama formatos de celdas. Hasta aquí esta sesión, nos vemos en la siguiente.